Vale, empezamos entonces. Nada, gracias a todos y a todas por estar aquí. También muchas gracias a la librería porque es un lujazo estar en esta librería tan bonita y que son tan amables. Es una maravilla. Bien, yo creo que aquí hay gente que ya sabe todo esto que voy a decir. Pero bueno. Y antes de decir eso, iba a decir que yo aquí hice mi primera exposición de 20 cuadros, pero acompañada de textos de María José y de Jesús Garabato. Aquí en la biblioteca pública. Ahí en la biblioteca pública. Y estoy muy agradecida yo a esta ciudad por acogerme. Es que luego no tenía ningún mensaje. Es una ciudad muy acogida. Y se llamaba Aimase a Palabra porque había textos a los que yo puse imágenes a las que ellos pusieron textos. Y también la hice en Coruña, en la biblioteca donde trabajo. Bueno, para la gente que no conoce tanto de ella, si es que hay alguien aquí que no sepa nada de María José, vamos a centrar en ella un poquito. Es bibliotecaria, filóloga también, por supuesto, poeta y novelista, que nació en Piloño, Vila de Cruces, como nosotras dos, que estamos aquí. Desde pequeñita ya tenía dotes literarias y ya ganaba concursos en el cole, o sea que ya destacaba en ese tema. Y le gustaba mucho leer y escribir, las dos cosas. Es una maestra de lo breve. Eso de ser una maestra de lo breve le viene pues, de las incursiones en la microliteratura, que tanto éxito tuvieron, porque lo hace muy bien, evidentemente, de cuya experiencia nos puede hablar después si quiere. Eso ya lo dejamos a su antojo. Ha participado con unas 25 publicaciones colectivas, con más gente, y además desde 2016 pues ya tiene más cositas individuales. En 2016 empezó con Creaciones Mínimas, un combinado pues, de relatos cortos, ¿no? Noticias del periódico, cartas del director y poemas breves también. Entre el 17 y el 19 publica 3 poemarios, que son Instantes hallados, lo miro por si me confundo los títulos. Instantes hallados, Los abrazos líquidos y Mar de chuvia seca, lo único que hiciste bilingüe, en galego y en español. 2020 y 2021 nos dedicamos a los cuentos, como ese que está ahí, poniendo ella los textos y yo las imágenes. Con A Gaivota Sonia y luego con este que tenemos aquí que es A Gaivota Sonia en Compostela. Desde 2021 ya lleva 3 novelas, están ahí las 2 primeras y aquí tenéis la última. Son La extraña desaparición de Carolina Santomé, que es del año 21, Reescribiendo a Sofía del 23 y ahora Los 242 días de Teresa Prieto, ya iba a decir Sofía Prieto. Creo que no me dejé así mucha cosa, contando todo muy rápido para que no os aburráis. Lo más divertido vendrá al final. ¿Sí? Sí, siempre lo más divertido para el final. Respecto a la novela que hoy presentamos, lo primero, antes de que se nos olvide mencionarlo, esta maravillosa portada, es obra de Cristina Ansede, de segundo apellido Viz, como nosotros. Es hija de Maricana. Es una brillante arquitecta, muy premiada, multipremiada, que a lo mejor próximamente igual vuelva a ser premiada, está nominada para unos premios y ha hecho esta estupenda portada. Como no podía venir porque está trabajando, tiene muchísimo trabajo, pues dedicamos el homenaje igual. Después le vamos a pedir a María José que empiece a hablar un poco y que nos haga una breve sinopsis, un resumito de qué va esta novela, si es capaz de resumirlo, porque tiene muchas cosas, y que nos hable de los personajes principales que podemos encontrar aquí, que ella destacaría. Vamos, hay muchos personajes. O sea que me toca a mí, ¿no? Te toca a ti. Te la sabes bien. A ver, ¿de qué trata la novela? O sea, podemos decir una línea argumental básica, quiero decir, como dice Margarita, y lo dice con razón porque se la ha leído muchas veces, hay tramas y subtramas, como en cualquier novela encuentras historias dentro de historias. La historia principal, la que sirve de sostén para todo lo demás, es la de Teresa Prieto, por eso aparece Teresa Prieto en el título. Y es que Teresa Prieto es una joven de 19 años que alcanza los 20 en la novela, inexperta, tímida, antisocial,
que se encuentra en una situación delicada para ella porque, por circunstancias familiares, tiene que aceptar un puesto de agente inmobiliario en la inmobiliaria de su tío Esteban. Ella no quería trabajar en eso, obviamente, porque no estaba preparada, pero también se encuentra con que el tío Esteban nunca quiso tener mujeres en su empresa, es misógino. Entonces, él también, por esas circunstancias familiares que enseguida se ven en las primeras páginas de la novela, ya sabes cuáles son, él tiene que aceptar que Teresa Prieto trabaje para él. Pero como no le interesa mucho que ella triunfe en el trabajo, más bien lo que quiere es despacharla rápido, le propone un reto muy complicado en la época en que se sitúa la novela. La novela se sitúa en 2013. Si os fijáis, muchos de nosotros sabemos que en 2013 todavía existía la burbuja inmobiliaria de 2008, o sea, era patente lo difícil que resultaba vender un piso, comprar, pero sobre todo los propietarios lo tenían muy complicado para poder venderlos a un precio digno. ¿Qué ocurre? Que Esteban, ya con la picardía esa de que, bueno, esta chica, 2 días y la mandamos para casa, pues le propuso un reto, y el reto era reformar y vender en un plazo de, el que pone en el libro, 242 días como máximo para eso, y de una manera digna, no regalado. Entonces, eso era un reto muy complicado, ya para cualquier trabajador fijo de la empresa, pero para una chica que recién llegada, ya os imagináis lo que sería, ¿no? Entonces, de ahí parte de esa línea argumental sencilla, viene todo lo entramado posterior. Y los personajes es una novela coral en el sentido de que todos tienen relación entre sí, en cierto modo, y todos influyen en todos. Quiero decir, no hay personajes secundarios que puedas decir, este es un secundario que está ahí como de adorno. No, no. Hasta los más secundarios, que podríamos llamar así, tienen una función en la novela. Pienso, por ejemplo, en un personaje que algunos ya sabéis que era una persona real, que era Gelines, esa persona con una discapacidad que murió hace 1 año y medio y que yo le quería hacer un homenaje porque era una persona ejemplar y magnífica. Y ella no está ahí solamente porque yo le quiera hacer un homenaje a ella, sino porque ella simboliza la amistad. O sea, el valor de la amistad para esta chica, que ya os digo que es una chica que no ha salido del cascarón, para que os deis cuenta, no ha tenido ni ha viajado nunca ni nada. Entonces, Gelines, esta señora, lo que hace es que ella crea en la amistad de una mujer, de tener una persona amiga. Y hay otros personajes también muy secundarios, a lo mejor, en el sentido de que no tienen mucho papel en la novela, y sin embargo tienen importancia. No se puede desflipar todo la diferencia, pero sí tiene, si rascáis un poco, os dais cuenta de por qué está ese personaje ahí, por qué lo he puesto ahí. Y ya digo, Teresa Prieto, sí, es protagonista. Y también lo es Esteban, claro, el tío. Y también Mimi, que es la hija, una de las 2 hijas de Esteban. Esteban tiene una hija que se llama Mimi, que es la mayor, y otra se llama Elena. Mimi sufre una transformación a lo largo de la novela, igual que Teresa, igual que Esteban. Algunos protagonistas, estos 3 protagonistas principales, por así decirlo, alguno de ellos sufre una bajada, o sea, un descenso en su vida, toca fondo, y otros, al contrario, van hacia arriba. O sea, es como la vida misma. Yo lo que he querido representar es la vida, o sea, la vida cotidiana, que es siempre lo que abordo yo en mis novelas. Yo no me voy a lugares exóticos, yo no hablo de lo que no conozco, pero sí me gusta mucho ahondar en la psicología de los personajes. En el sentido de que sí, suceden cosas, muchas cosas suceden en mi novela, pero lo que menos importa es lo que sucede, sino lo que le afecta a la persona, a la personalidad de cada personaje, a su forma de entender la vida, a sus tristezas, a sus alegrías, esos logros y fracasos que todos hemos vivido en nuestra vida y que a veces aparecen de una manera súbita. Por eso es una novela que es vertiginosa, en el sentido de que son muy poquitos días, suceden cosas muy rápidas, pero en la vida de todos nos pasan cosas rápidas, así, para bien o para mal, todos lo hemos vivido. Entonces, no es irreal, no es fantasmagórica, no es fantasía pura, es verosímil, es creíble. Yo considero que sí, y los lectores que ya lo han leído, que han sido unos cuantos que lo han leído, sí consideran que sí, que es una novela que podría pasarle lo que le pasa a esos personajes o a alguno de ellos a cualquiera de nosotros. Por eso me gustaba hacer énfasis en eso, en la búsqueda de la cercanía, sobre todo en las temáticas,
y que bueno, que la verosimilitud para mí es importantísima, el que algo sea creíble, porque tú puedes poner una cosa que nunca vas a hacer, en la novela hay un misterio que es difícil de creer para muchos, pero sin embargo es verosímil, parece una contradicción, pero es verosímil, según la trayectoria del personaje, sí te crees que pudo pasar eso. Entonces en ese sentido sí que respeto bastante eso, la verosimilitud. No sé si me he ido un poco... Ah, no pasa nada. Ya nos has hablado de cuándo ocurre, sabemos cuánto tiempo dura, casi por el título, ¿no? 242 días, aprox, ¿no? Sí. Pero no sabemos dónde, ¿no? ¿Dónde está ubicado? Eso es otro reto que me planteé yo, porque en las otras novelas sí había una localización clara. En esta no hay localización clara. Lo único que se dice es que es una ciudad gallega de tamaño medio y que tiene mar. Muchos dicen que es Coruña, porque además puse la avenida de la Cascarilla como la única referencia de una calle, la única referencia. No hay referencias a calles, ni a edificios, ni nada. Es una obra que trata de temática inmobiliaria, pero donde no se habla de temática inmobiliaria. O sea, es un poco... era un reto para mí hacerla así y que fuese... bueno, que se entendiese bien lo que yo quiero transmitir, ¿no? Y sí, a diferencia de las otras, sí que esta tiene esa particularidad, ¿no? A lo mejor sirve un poco para que se centre uno en los personajes y se olvide de... Sí, porque es otra cosa que, a de lo que tú estás diciendo ahora, además de mi estilo microrelatista, de breve, yo no pongo descripciones largas. Vosotros podéis leer cualquier novela. Hay muchas novelas que describen con detalle lo que lleva la persona, cómo se sienta, cómo no sé qué, cómo tal. Yo eso lo obvio. Puede haber alguna referencia a alguna prenda o alguna cosa que tenga sentido, pero es que realmente a mí eso es lo que menos me importa. A mí lo que me importa es entrar en el personaje, no la apariencia física, sino que una persona se imagine cómo es Mimi sin tener que decirle detalles de ella, que se forme su propia idea, ¿no? Y yo creo que es mejor eso que te lo perfilen y que te lo pongan todo exhaustivamente explicado, porque luego se pierde el encanto de la imaginación. Todos tenemos que imaginar los personajes. Incluso cuando vemos una película, estamos viendo cómo es un personaje, pero si hemos leído la novela, uy, ese personaje yo no lo veo así en la novela, ¿no? O sea que está bien trabajar un poquito, pensar un poquito. Ya nos has hablado un poco de tu intención de expresar la parte psicológica de los personajes, pero ¿es una novela psicológica? ¿Es una novela de intriga? ¿Cómo la clasificas? Sí, un poquito de todo. Es complicado clasificar mis novelas, porque yo entiendo que hay que etiquetar. En las bibliotecas etiquetamos siempre, ¿no? Tú lo sabes, ¿no? Entonces, hay que orientar, ya lo sé, pero es difícil orientar cuando una escribe lo que escribe sin pensar en asignarlo a un género determinado. Tú cuando estás delante del papel o del ordenador, da igual, yo por lo menos no lo voy a hacer. Hay gente que sí que dice, pues yo quiero hacer una novela de misterio. Voy a seguir las pautas que hay, los cánones del género, y voy a seguir esas reglas básicas para luego yo conformar mi novela. Pero yo no me muevo por eso, yo me muevo con la libertad de decir, quiero, por supuesto, que haya pinceladas del carácter de los personajes, quiero que haya un misterio, siempre lo hay en mis novelas, quiero que exista humor, porque el humor no puede faltar en la vida para sobrellevar los duros golpes que tenemos que recibir muchas veces. Y esas pinceladas, esas tres características, sí están siempre presentes en mis novelas. Por eso que es difícil, hombre, quizás yo siempre digo que esta última novela es más psicológica que otra cosa. Yo lo veo así. Pero hubo quien dijo que era novela negra, por los sucesos trágicos que se reflejan. Yo qué sé, a mí las etiquetas realmente no me importan. A mí lo que me importa es que la gente se acerque a ellas, que las lea y que luego opinen, que luego diga, pues, me ha gustado esto o no me ha gustado nada de esto, ¿no? O yo lo enfocaría así y no así. Los comentarios son los que nos alimentan. Los que escribimos necesitamos de los comentarios sinceros de la gente. Que no les gusta nada, decidme por favor en qué he fallado según tu perspectiva, porque yo quiero aprender de eso en que he fallado, o quiero reflexionar. Pues tiene razón, esta puntualización que me hace, tiene razón, eso no está bien trabajado, ¿no? Es que tenemos que aprender de los que nos leen, porque si no, ¿de quién vamos a aprender? Sois vosotros los que tenéis que opinar, ¿no?
con respecto a la catalogación se me ocurre una duda. En tu biblioteca, ¿cómo está catalogada? Pues novelas de la vida cotidiana. Ah, la vida, no lo sabía. Sí, pero no tenemos, o sea, Afonso, que es habitual de la biblioteca, no tenemos un apartado de novelas, es una materia que hay dentro de la catalogación. Nosotros ahora, la directora lo quiere simplificar todo mucho, no pone ni los números que son correspondientes a la nacionalidad del autor, lo pone todo N, y en mi caso BIZ, porque no pone BIZ-B porque el apellido ya termina con 3 letras, pero está poniendo 4 letras de referencia de, por ejemplo, Pere, a ti te ponía Pere, pero no te pondría Per, te pondría Pere, pero son 4 letras que existen en tu apellido. Pero nosotros no tenemos BIZ, pues me ponen solamente BIZ. Y después las 3 del título. Quieren simplificar todo para que la gente no diga ¡ay, es que las bibliotecas no hay que las entienda! ¡Ay, es que yo ahí me pierdo! ¡Ay, es que tenéis todo con unas cosas más raras! Y ella quiere simplificar. Que está bien, pero de momento está todo caótico. Está lo viejo con lo nuevo, ¿verdad, Alfonso? Está todo... Bueno, pero llegará un momento que sí, todo... llegará el orden final. No, pero fue una cosa que se me ocurrió ahora, porque digo, tan difícil de clasificar y cómo lo hacen en la biblioteca, porque ellos hay que poner algo. No se matan mucho, Histórica no me ponen, No, está claro que no. Hay una cosa que nos comenta gente que la leyó, gente que ya fue a otras presentaciones, se leyó el libro y tal, que es una novela muy fácil de leer, que tú normalmente eres muy fácil de leer, pero la gente no se pregunta lo que me pregunto yo, ¿cómo haces para llegar a escribir de esa forma? Que parezca fácil de leer. ¿Es fácil? Pues trabajándolo mucho. Lo que es aparentemente fácil tiene mucho trabajo detrás, muchas correcciones, muchos lectores beta que siempre me han apoyado a la hora de decirme, oye, no, esta persona, mis lectores beta sobre todo se fijan más en cómo hago el tratamiento de las tramas, más que en mi escritura, porque dicen, tú escribes muy bien, a ti no hay que corregirte nada, pero lo que hay que hacer es enfocar bien las cosas, entonces te abren los ojos a muchas cosas, son muy generosos, porque esta vez se libró, pero siempre lo ha sido, y es una maravilla tener personas que te abran los ojos con ciertas cosas que no eres capaz de ver tú. Tú te crees que eso está muy bien y luego dices tú, no, hay que mirarlo más. Y luego están las correcciones, que yo hago correcciones, estas correcciones, y también la editorial. La editorial también hace una corrección ortotipográfica. O sea, tenemos correcciones por todos lados, para que parezca como que estoy hablando así normal. Sí, es la forma de engañarnos. Antes comentaste el caso de Gelines, pero ¿hay algún motivo que desencadene que escojas este personaje o aquel? A todos los buscas con una función concreta, por lo que veo, pero ¿te inspiras en alguien, para alguno, aparte de Gelines? En los otros personajes que hay en la novela no me inspiro en nadie concreto. Lo que hago yo siempre es coger un poco características de distintas personas que a lo mejor conozco, o no conozco, o me invento que veo por la calle una persona y me parece que podría tener esta característica, esta y esta. No hay nadie reflejado en ella, salvo Gelines, que fue un homenaje directo a ella, ¿no? Que además le pedí permiso a su sobrina para poder hacerlo, porque utilizó su nombre propio y sus características. Pero los demás son personajes que yo me he sacado de la manga. O sea, no es que ni Mimi, ni Esteban, yo no he conocido ningún jefe misógino como ese, ni tampoco Teresa Prieto, él me refleja a mí, ni mucho menos, porque a veces decías tú que aprende muy rápido porque tú también aprendías rápido, me decía un día Margarita delante de otra audiencia, ¿no? Siempre hay algo de ti en todos los personajes, eso desde luego, sean los que sean 5, sean 10, sean 20, hay una pequeña parte tuya porque tú la metes ahí, consciente o inconscientemente, está ahí, ¿no? Pero aparte de eso, que a veces no percibimos cuando estamos escribiendo, yo deliberadamente no me he inspirado en nadie más que en Gelines. No he pensado en nadie, no tenía a nadie conocido en mente. Ahí, como en las novelas anteriores, hay un final sorprendente. Lo podemos denominar ya como marca de la casa, que nos llevas por un camino y de repente te quedas así al final de la novela. Y siempre eso, da gusto que acabe así, en el sentido entrecomillado, de dar gusto, pero bueno, no siempre es gustoso. Pero a mí siempre me queda la sensación de que me gustaría que fuera más largo, porque me agrada, estoy leyendo y me apetece que siga. Ese tipo de novelas que son muy buenas,
que yo llamo muy buenas, que son las que te empujan a seguir y a seguir y a seguir. No quieres acabarla nunca, pero quieres saber cómo acaba. Eso sí, pero no te gustaría que durasen eternamente. Eres novelones gordos incluso, que dices que no acaban. Marete, si llegas a durar eternamente, la odiarías la novela, porque todo aburre, todo cansa. A mí las novelas, sí, esta ya un poquito más de páginas que la anterior, me parece que voy aumentando según voy haciendo una nueva, pero a mí me gusta mucho el efecto sorpresa porque la microliteratura, cuando yo hacía microrelatos, una de las características más socorridas o más habituales de los microrelatos es el final sorpresivo, el pillarte así y quedarte así muy loco, ¿cómo acaba así, no? Entonces eso sí que lo tengo muy interiorizado, ¿no? De que me gusta acabar de una manera que sorprenda, ¿no? Sí. Aunque ya te digo, hay una evolución en eso también, porque en esta, el final, que a mí me decía una mujer que yo conozco, que leyó la obra, que me decía, es que tú, los finales, a ver si haces un final alegre, que no sé qué. Y yo le digo, bueno, en esta novela, aunque parezca que no, hay cosas positivas al final, ¿eh? O sea, te estoy haciendo caso, le decía yo ya, te estoy haciendo caso. Pero no es tan triste al final, aunque la novela en conjunto tiene mucho de desasosiego. Es una novela que tiene tristeza, que es dura por momentos, ¿no? Y no pretendo tampoco banalizar eso, ¿no? Pero sí es cierto que al final algunos cabos se atan y eso siempre es una tranquilidad para el lector, que alguna cosa se resuelve, ¿no? Y hay detalles muy buenos, como yo que sé, cuando conoces al robaversos, sí. Así, están muy bien. Bueno, luego, algo que nunca falta en tus novelas es la poesía como buena poeta y la música que la tienes en casa. Y entonces ahí, ¿cómo lo presentas? ¿Cómo está presente la poesía y el robaversos? Hablamos de robaversos. Yo creé un personaje para reflejar mi gusto por la poesía, porque lo que no me gusta es meter poemas en el medio de una manera arbitraria, que no tenga sentido con el resto de la trama. Entonces, ¿qué hice? Crear un personaje que va por la calle, una persona que va diciendo versos pues pensando que son suyos, y no lo son famosos, versos famosos. Entonces es un señor que cae simpático, que cae bien, que tiene un trastorno probablemente, pero que a Teresa le enseña algo que no voy a deciros qué es, pero le enseña un valor también importante en la vida. Ese personaje circunstancial que pasa por la calle y que le dice un par de versos a Teresa, y luego que sigue caminando, sonriente, que no es conflictivo, que no causa problemas, y que a Teresa lo que hace también, no estoy hablando de lo que acabo de decir, ¿no? Pero lo que hace también es que le pique la curiosidad por la poesía. ¿Por qué? Porque a Teresa dejó de estudiar, con esos 19 años se metió ya ahí y, vamos, precisamente por el robaversos le picó la curiosidad de ir a una librería a coger un poco de cultura poética. A ver, cuando tenga tiempo, vendré aquí a esta librería, podría venir aquí a La Voz de la Verdad, que es el bien, y así, algún día leeré una antología, por ejemplo, para habituarme un poco a la poesía general de algunos poetas, porque meterme ya con uno me parece mucho, ¿no? Es lo que dice más o menos en la novela. Sí, a lo mejor la novela se puede haber titulado Los aprendizajes de Teresa Prieto. Sí. Porque aprende muchas cosas. Es que es una novela de aprendizaje también, o sea, aparte de ser una novela de logros y de fracasos, como me gusta a mí definirla, en Teresa es de aprendizaje. Ella aprende la vida a través de ese trabajo y de todo lo que le pasa en ese tiempo, ¿no? Y de cómo ella va, y eso se puede decir, no es tampoco destripar nada, se va enamorando de un trabajo que le vino impuesto, ¿no? Y lo válida que es, y cómo se esfuerza, ¿no? por realizar su trabajo. Y eso es importantísimo porque es una persona que está aprendiendo y que está aprovechando lo que aprende, ¿no? Sí que... ¿Y la música? La música a mí, pero no solamente porque mi marido toque la bandurria o la oud, o sea, a mí siempre me gustó la música. Vosotros, que sois mis hermanas, sabéis lo mucho que me gustaba. Y ahí en la discoteca a bailar, Esther, ahora que te tengo aquí, que yo me lo das de bailoteo el fin de semana,
no quedamos mal, Eso no es malo, es ejercicio físico. Pero sí, siempre me gustó la música. Y aquí, pues, aquí mete un montón de referencias musicales de distintas épocas en la novela. Algunas son referidas a las excursiones que hacíamos con Gerines, que nosotros conocimos, Jesús y yo conocimos a Gerines porque ella organizaba excursiones en autobús. Vinimos aquí a San Froilán bastantes veces con ella, con Gerines. Le encantaba venir a Lugo. Y ¿qué quiero decir? Que íbamos en el coche y ella cantaba. Ella iba cantando y nosotros le seguíamos como podíamos, ¿no? Y de algunas canciones que nos acordábamos, Jesús y yo, pues los fui anotando yo para incluirlas en la novela. Y luego, aparte de esa música de excursiones, también estaban los gustos de los personajes. A Mimi, por ejemplo, le gustaban las canciones románticas, entonces ahí hay canciones románticas. O sea, un poco según los gustos de los personajes, de lo que le gustaba. Y algunas también me gustaban a mí, pero algunas, he puesto alguna que no me gustan demasiado, pero un poco para reflejar cómo podía ser ese personaje, con qué gustos podría tener musicales, ¿no? En ese sentido. Ya para acabar, a ver, cuando empezaste a escribir, ¿qué propósito te marcaste? Cuando empezaste a escribir. ¿Esta novela? O... Sí, esta. No, el propósito... ¿Alguna idea inicial? ¿Cómo se germinó? Yo lo que quería era hacer una novela, un modo de trabajo diferente a las otras dos. Las otras dos eran como más, lo que se llama autora brújula, que hacía un poco más sobre la marcha, iba creando nuevas escenas y tal. Y aquí pensé en unos personajes, yo pensé previamente, antes de empezar a hacer la novela, en Mimi, en Esteban y en Teresa Prieto, estaban ya en mi cabeza. Yo los fui perfilando, que luego modifiqué cosas obviamente, pero fui perfilando en un papel aparte, como quien dice, o sea, en sucio. Y ahí tenía yo unos personajes, y yo con estos tres personajes no quiero hacer una novela. Luego vendrían todo lo demás, y todo el trabajo que supone hacer una novela. Pero esos personajes me surgieron un día. Yo quiero hacer un personaje odioso como es Esteban, ¿no? Y yo quiero que aparezca en la novela y que tenga una evolución, para bien o para mal, eso ya lo veréis. Pero quiero decir que partí de algo ya previo. Y después, es cierto que después la imaginación me llevó a mi idea. Pero no, yo misma no sabía muy bien por dónde iba a ir, no te creas. Sí, pero bueno, yo tenía la idea también, aparte de eso, de que te encontraste con unos... Ah, sí, me acordaba de eso. Sí, claro, no, para lo de, sí, la trama de Teresa Prieto, sí, es verdad. Que encontré una carpeta en casa que tenía los datos de una compraventa. Y claro, eso fue lo que me motivó, no me acordaba, fíjate, ya lo había asumido ya. Pues sí, que no eran literarios, eran datos. Y eso me llevó a pensar en hacer una novela que tuviese temática inmobiliaria. Pero luego después, todo lo que vino después ya fue creación mía, ya no partía de ahí, pero a veces me iba la... No sé si alguien que haya leído o que no, tiene alguna pregunta, alguna curiosidad. No se ocurre nada. Yo quería preguntarte, porque a mí me da como yo escribo también, pero he escrito sobre mí, en general, y después poesía. Y me da como miedito lo de escribir una novela, ¿no? Con toda una trama, varias tramas. ¿Cómo ya algo dijiste? Tú primero haces como que escribes algunas cosas, algunos personajes que quisieras reflejar. ¿Cómo arranca? Porque a ver si me animo. En esta ocasión, Graciela, en esta ocasión sí que partí de esos tres personajes que tenía en mi mente, que quería trabajarlos. También, obviamente, como recordó Margarita, encontré ese material que me hizo orientar la novela hacia un sentido, hacia una temática. Pero a ti te puede surgir una novela de cualquier cosa y tú puedes imaginar personajes diferentes porque a lo largo de toda tu vida, la vida que has tenido tú, has tenido mucho contacto con mucha gente muy diferente, de muchos países, y tú puedes crear una fantasía libresca, una novela que no tenga por qué ser autobiográfica. No. Puedes generar de todas las personas que has conocido a lo largo de tu vida,
sin tener que reflejar claramente, es un consejo que te doy yo, Sí, sí. no claramente una persona de tal persona, yo que sé, de Pepe, no quieres poner a Pepe tal cual, ni quieres poner a Antonio tal cual, pero tú haces tu propia versión del personaje. Ya me estoy imaginando. ¿Ves? Pues trabaja, ponte a ello. Ahí, por ejemplo, A veces se queda la novela antes que Alfonso el poemario, que yo siempre suena el poemario de Alfonso. pero ahí tienes una buena referencia, por ejemplo, reescribiendo a Sofía, que partió de una persona que veo por la calle. Sí. O sea, la novela parte de una persona que Sí. ve por la calle y le llama la atención, ¿no? Sí. Una persona indigente que hay en Coruña, una señora Sí, que veste toda de negro. A lo mejor no sé si la habrás visto porque tú vives en Arteixo, no sé. No la he visto. Pero sí, es muy conozco ese conocida. tipo de situaciones. La gente- Seguro, si la ves por la calle la conoces. La gente de si ves el Coruña- libro, ves, sí. te das cuenta quién es. La gente de Coruña que ha leído libros dice, la he visto. Sí. Qué bueno. O sea, Sí, la yo conozco, ya digo que tiene un club de fans. Sofía, que es el nombre inventado, que se llama de otra manera, Sí. lo averigué hace poco. Yo digo, viene por la puerta y ahí viene el club de fans. Ay, mira Sofía, no sé qué, ay, estaba pintando esos labios, ay, no sé qué. O sea, que viene a O decir sea, todo siempre bien. puede ser así. O sea, yo imaginé a veces Y ella supo que había... No, No. ella no sabe nada. Es que ella creo que tiene un trastorno porque está en la calle. No sé lo que le pasa realmente. Una señora pero- guapa, ¿verdad? Que no Sí, pegaba, guapa. que estuviera Limpia, viviendo para arreglada, nada. sí. Tiene un tibarrón, ¿verdad? Y Y además guapa, se mantiene muy bien, ¿verdad, Alfonso? A pesar de estar, no sé si vive todo el tiempo en la calle o si está En algún siempre en algún refugio. sitio, No sé, pero está pero, bien viviendo. pero tiene un Vive en la aspecto calle. bastante en la calle. Pues tiene un aspecto muy saludable para vivir en la Y aún calle. aún sigue teniendo empaque de gran Sí. señora. Eso no lo pierde, ¿eh? Quizá ¿no? No lo pierde. Qué clase ella, sí. Ahí, A mí me da ahí se impresión- sacó ella toda una novela. A mí me da la Solo impresión de que es de fuera de Galicia, Porque porque a mí me tiene pinta de señora del sur, No de sé. gran señora. yo en la novela la situé en Oviedo, pero bueno, la situé, Más al norte. pero bueno. Bueno, no, más al norte no. Más al norte. Si la quieres ver, la ves todos los días en Coruña. Sí. Sí. Está por el centro, yo al centro no voy todos No los días. piden limosna tampoco. Tampoco Pide pide, algo, ¿no? pero poco. También fuma, que mi personaje no fuma, pero ella fuma. Ella pide. Ella pide. Ahora suelta. Pide sí, muy sí, sí. educadamente, pero a ver, pide. Sí, pero no a todo el mundo, porque los Sí, no, indigentes no. están pidiendo a todo el mundo. O están con un botecito. No siempre, pero pide, a veces pide. Sí, alguna vez sí. A veces sí. Curioso. Pues nada, no sé. Lo único que sé de ese personaje es que si quieres que alguien intentó hablar con ella y tal, y se pone como una furia. Sí, es que eso me lo comentó a mí una señora que va al club de lectura de la biblioteca un día por la calle y me dijo, yo conozco, y además, ¿qué te había dicho a ti cómo era el nombre real? No me acuerdo ya. A mí me lo dijiste, pero no me acuerdo. Porque me quedé- Juana, creo que era Juana. ¿no? Me quedé con Sofía. Bueno, y- que sí, que me dijo que una vez tuvo pues le dijo a ella, ¿por qué no vas a un sitio donde te acojan, no estar en la calle y tal? Y ella parece ser que se puso furiosa, que dijo, ya la vamos a desvivir, me quiere meter... Y se puso muy nerviosa. Entonces ya la gente en general, ella la ves en la calle y no está hablando con nadie, puede pedir No tiene comunicación. pinta de mendigo tampoco. No, para nada. Pero no parece mendigo, parece No. una señora bien. Sí. Por eso me surgió la novela, porque era un personaje de novela, pero... Y tú si tienes algún personaje en mente, trabájalo, ¿eh? Pero eso Ahora le requiere cuesta- esfuerzo, ¿eh? A lo Esfuerzo. mejor la primera cuesta un poco más, porque a ella la primera le costó bastante. Me costó porque no la dejé tirada, Porque- en la pandemia la recuperé. 5 años la tuve... Que a veces sucede eso. Porque yo no me atrevía. Aprovecha ahora para decir que también tienes ahí la novela, que Sí. si la Aquí quieren llevan comprar, los- se la ve. No, sí, aquí la Ana, que está ahí detrás, la librera, os vende todo, ¿eh? No os preocupéis que os vende todo. Y el cuento también. Los bombones que creo que se regalan. Compra un No sabes si eso os pasará la factura al final, ¿eh? Eso, un momento... Bueno. Aquí no pagamos nada, lo que está en la mesa. Bueno, para sus espérate, tampoco queremos prolongar Pues demasiado. eso. Vamos a poner el vídeo. Vamos a ver. Antes de nada, antes de ponerlo, este vídeo es un vídeo que hice para aquí, como es mi cumpleaños, tiene música. Ay, Sabéis qué que, lindo. sabéis que mi marido, mi marido toca varios instrumentos. Entonces, hay solo quiero explicaros una cosa. Hay trocitos incluso cantando él, que no es que lo haya cogido en el baño cantando, es que están en otros vídeos ya usados en las canciones. Pero hay una canción de una cantante gallega muy famosa, que ya falleció hace 2 años, que seguro que sabéis cuál es,
en la que él toca junto con un compañero, Francisco Esteve, la bandurria. Y es una grabación de 1990 que él recuperó hace muy pocos años. Él y su compañero son los que ponen música a esa canción archiconocida. Si la queréis cantar, también la podéis cantar. Así que ahí hay una sorpresa para Margarita y para Alfonso. Vale, vale. Esto no lo tengo que dar para ¿Qué? Esto es una cosa que es graciosa. Está acelerada a propósito. De Jesús. Y la autora de la portada es su hija, la portada. Entre suspiro, una canción que va, que a Santa María, o querer tu andaluz. María es alegría y el agonía que tengo yo. Coñeceu a Tirone en unha noite de viño verde e calor. Entre palma e fandango pois enredando trastornou o corazón. E nas praias da isla atoparonse os dous, Mi hija. onde rompen as olas e un lleno un vivo e él se entregou. Sí. María, Ay, qué... desde monte a Zafaro, canta este fado con las tabernas. Para rimando para los chicos. De vino amargo, porque canta con tristeza, porque ese suyo especial. Un amor desgraciado, por eso canta, por eso pega. Fado, que non vexo os seus ollos, fado porque me falta a súa boca, fado porque se foi como río,
cantando. Ay, que es un rato, marido. Sí, sí. Me pusiste esto ahí también. Eso es teu. Para ti. Es dela, sí. Ay, me dejó sola. Qué cosas lindas. Esto es puesto de otra manera la exposición que de aquí luego. Mira. Ay, Alfonso. A Luz Pozo Garza, recientemente fallecida, como humilde homenaje póstumo. Y Luz se fue a la luz, donde las arpas suenan, porque estaban abiertas las puertas de lo eterno, del templo del crisol que purifica y el sagrado incensario en donde avienta la palabra de Armiño su perfume. Allí donde el acento de su voz cruzará el serpentín del alambique que transforma pasión en poesía. Adiós luz, adiós poeta eterna. Nos queda tu legado permanente, la luz del resplandor de tu aureola, el fulgor del azul de tus poemas, luciérnaga luciente, poeta luz, poeta. Porque habrán de habitar entre nosotros las de boca en boca vivos tus escritos. Aquí te quedarás. Aquí retozarás como la brisa retoza entre los pinos y estarás en los verdes que adorabas, queriendo que juguemos contigo a adivinar qué hay detrás de los grises de los cielos. Y siempre te veremos tras las sombras del canto de los libros, de tus libros, cuando estén reposando nuestras manos, dejándonos la esencia de tu esencia. Te vas, mas no te vas, te quedas para siempre, ribadense de pro, lucense universal. Tiene años eso, ¿eh? Qué precioso. Tiene años, muchos años. De la pandemia. La pandemia fue, ¿no?
bravo. Bien. Me queda un poema, siempre leo un poema al final. Y ya acabamos, Espera, que ahora esto no volverá a gustar. Sí. Le doy a parar. Sí, aparte. Muy bien. Os leo el poema, que siempre hago uno al final de cada presentación. Se titula Extramurus. Inserta en la muralla gris de la incomprensión, la tristeza lucha por no amilanar a Teresa. Emociones contrapuestas, de corazones heridos y pujante esperanza, respiran entre las líneas de su obra. En este lugar donde la voz de la verdad habita en tantas ensoñaciones impresas, con la ciudad milenaria de profunda huella romana observándonos, esa severidad noble de los siglos, los personajes de esta historia de historias, con un único grito coral, traspasan los muros de piedra con el anhelo de continuar viviendo fuera de las páginas del libro, para instalarse en el placer de vuestras manos, lectores y lectoras lucenses, que acogeréis con mimo esta obra que la autora humildemente aquí os presenta. ¿Dónde se compra? Pues